Hola, bienvenidos a Charlas con Creadoras. Le damos la bienvenida a Virginie Castel, quien nos acompaña esta tarde para platicar temas muy interesantes en los que ella está directamente implicada en la cultura contemporánea de la ciudad. Bienvenida, Virginie. Muchas gracias, Sara. Muchas gracias por la invitación. Al contrario, gracias por aceptar y nos honra mucho tu presencia, muy valiosa. Igualmente. Esperemos que ustedes disfruten un programa que pueda nutrirlos mucho sobre aspectos del arte contemporáneo, la cultura contemporánea interdisciplinaria que nos interesa mucho difundir. Este programa, como bien saben, es auspiciado por la Secretaría de Cultura y Educación y Salud, Deportes, perdón, de San Pedro. Y pues es una manera de contribuir a los ciudadanos para que ahora que estamos en nuestras casas en cuarentena puedan recibir nuestras funciones culturales recibiendo cultura, recibiendo educación y todo aquello que nosotros podemos transmitirles para su beneficio. Les damos las gracias por acompañarnos, también a nuestros compañeros del gremio del arte y la cultura local, gracias por seguirnos. Siempre es muy grato leer sus comentarios. Esta es la tercera charla y pues vamos a comenzar con una lectura sobre Virginie, quien nace en Francia en 1982. Ella es editora, es maestra, curadora y escritora. Se graduó en Historia y Teoría del Arte con mención honorífica en la Universidad de Essex, en Gran Bretaña, una institución donde realizó también su maestría en Arte y Arquitectura en América Latina, con especialización en arte contemporáneo. En el año del 2015 creó la editorial Tres Nubes Ediciones en Monterrey. Muy agraciados nosotros de arropar este proyecto. Editorial especializada en libros ilustrados, en la que publica proyectos de artistas, un periódico de arte, desarrolla un formato de hojas de salas y libros ilustrados experimentales, siempre con un costo bajo, accesible para los creadores y también para todas las edades. Es editora en la Casa Editorial Regiomontana, imparte un taller de edición en la Casa del Libro y da asesorías personales. Ha publicado en libros y catálogos de arte contemporáneo, ha curado exposiciones individuales y colectivas. La más reciente, No se nace mujer, en el espacio de arte contemporáneo independiente que se llama El Taller 3120. Esto fue aquí en la ciudad en enero de este año. Pues bienvenida de nuevo, sí, querida. Muchas gracias. Vamos a comenzar la entrevista. Virginie, me gustaría que nos hicieras un recuento, un pequeño antecedente biográfico sobre tu llegada a Monterrey. ¿Cómo fue que tú viniste a vivir aquí a Monterrey? Okay. Primero llegué a la Ciudad de México. Llegué a la Ciudad de México por búsqueda del arte. Realmente en continuación de mis estudios en Inglaterra, ahí es donde empecé a estudiar arte de América Latina, me especialicé en México, llegué a la Ciudad de México, estuve unos años allá operando, trabajando, aprendí a ser editora en la Ciudad de México. Toda mi vida profesional la he desarrollado en México en realidad. Y en Monterrey llegué por una historia de amor. Llegué por mi familia realmente porque tuve un hijo y me decidí a venirme a vivir aquí en Monterrey. Y por esta razón llegué a Monterrey. Y pues estando en Monterrey, al poco tiempo ya creció el niño y ya quería volver pues a ser activa en lo que yo sé hacer. Y es cuando empecé la editorial, más o menos. Sí, justo la siguiente pregunta era, ¿cómo decidiste ser editorialista, puesto que tus estudios te presentaban un amplio espectro de posibilidades para Sí. ejercer? Sí, sí, es correcto. No tenía pensado ser editora en mi vida, no lo tuve presente nunca.
Yo siempre tenía interés en literatura, historia, filosofía, el arte obviamente también, pero y las lenguas. Yo quería viajar y yo quería aprender lenguas y me quería comer el mundo y en realidad no tenía mucha idea de ser editora. Fui editora por circunstancia de la vida, esperando una beca de un doctorado en la Ciudad de México. La beca se estaba tardando un poquito y pues mis papás me avisaron que ya no me iban a apoyar. Entonces el sueldo que tenía de asistente de un historiador y crítico de arte pues ya no era suficiente. Y esto coincidió con una visita de una editora donde yo trabajaba con él y, y sobre un proyecto estuvimos dialogando un poco ahí en grupo sobre un libro que estaban haciendo. Le gustó mi postura, mi forma de ver y buscaba un asistente y fue como una especie de circunstancia extraña donde, bueno, tú buscas a alguien y yo busco trabajo perfecto. Me fui como editora de artes de libros contemporáneos con ella a partir de esto y pues ya dejé todas mis ideas de estudios, dejé todo lo demás y me dediqué al 100% a la edición porque fue como muy natural y fue como si yo hubiera encontrado ahora por qué necesitaba hablar dos idiomas, por qué había estudiado arte. Fue algo como muy evidente y muy maravilloso ese descubrimiento en mi vida. Y así inició todo. Sí, ¿Tú consideras que ser editorialista es una manera de continuar siempre aprendiendo? sí, Porque es una labor de investigación continua y de sí. retroalimentación con el creador, ¿no es así? Sí, 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 es un trabajo muy noble. Yo siempre lo pienso, lo digo, es estudio continuo, es crecimiento continuo, es un trabajo que permite crecer junto a las personas con las que uno trabaja todo el tiempo. Ahora, también hay una diferencia entre ser editor de arte a ser editor de libros de textos o un manual, un recetario, que también hago este tipo de trabajos, pero son un poco diferentes. Es diferente acompañar a un artista porque se traduce o se intenta traducir lo que se está transmitiendo en la obra a un formato, iba a decir bidimensional, ¿no? A un formato secuencial y sobre una superficie que es el papel, ¿no? Entonces es otro tipo de ejercicio que también es divertido y es como una traducción para mí. Yo lo ubico mucho dentro de la traducción. También es un trabajo ingrato que siempre digo que es como el trabajo doméstico, que solo se nota cuando está mal, ¿no? Si algo no está bien hecho, se ve y se ve sobre lo demás, y si está bien hecho, pues no se nota tanto. Entonces, es un trabajo que tiene como Que de no oficio tiene también. la luz que tiene un director de teatro o un director de cine, no tiene, No, y sin embargo muchas veces ocupa el lugar de dirigir. sí, es un trabajo de dirección de equipo. Sí, hay una dimensión de la dirección que es, pues a veces puede haber un equipo de muchas personas, a veces no, a veces somos dos, tres, cuatro, pero a veces somos 20, 30, 35 en algunos libros y hay muchos escritores involucrados. Entonces, y también hay procesos, ¿no? Es un proceso donde también hay una imprenta involucrada, hay un equipo en la imprenta y toda la parte de producción que es muy mecánica, que es problemas técnicos, ¿no? Que surgen, ajá, que a mí me encanta también la imprenta, ir a la imprenta, comprender hasta reacciones del papel y de la tinta, ¿no? Y todos esos pequeños detalles que se van juntando, ¿no? Y forman, eh, hacen que también editar es un oficio, es un trabajo como de la vieja escuela de los oficios, ¿no? Que se aprende con el tiempo. Y eso es lo que yo digo siempre. Yo no fui a una escuela, nunca tomé un curso de ningún tipo de edición, de nada. Todo lo aprendí haciéndolo, realmente. Uno de los oficios más antiguos de la creación También. humana, digamos, eh,
ilustrada, ¿no? Cuando Sí. la humanidad en el Renacimiento fue, cuando Gutenberg Eso fue previo. cuando se mecaniza, Ujú, ¿no? O pero sea, antes eran manuscritos. sí, eran manuscritos. O sea, existía esa tradición desde tiempo atrás hasta, lo podemos retrasar desde la invención de la escritura casi, ¿no? O sea, podríamos decir que la edición parte de ahí. Y si queremos expander la noción de la edición a la experiencia humana, que a mí me gusta mucho pensar la edición como, como experiencia humana, todo el tiempo estamos editando. Si no estuviéramos editando, nuestro cerebro ya sacaría humo y ya más, ¿no? No podríamos ni estar ni hablar. Hablar es editar. Obviamente es editar como oficio ya desde lo impreso, tiene otras características, ¿no? Pero sí lo podemos ubicar con la invención de la escritura, yo pienso. Y claro, o sea, cualquier tipo de escritura que la humanidad haya utilizado desde eh, la- las pinturas rupestres, la Ujú. cuneiforme, etcétera, ya Sí, había un proceso de seleccionar el pensamiento que se iba a llevar a la reproducción y a la transmisión hacia los sí, demás, ¿verdad? sí. Virginie, yo considero tu participación aquí en la ciudad muy, muy interesante. En la forma en que has desarrollado, yo noto que has leído muy bien los aspectos de nuestra cultura, que no, o sea, nosotros hemos tenido mucha retroalimentación de eruditos que han venido de otros lados, pero a ti te encuentro particularmente una excelente lectora de nuestro contexto cultural y también has sabido adaptarte de manera que te has diluido entre nosotros y eso ha hecho muy efectiva la manera en que contribuyes tú a la riqueza de las prácticas artísticas en la ciudad. Me gustaría que hablaras un poco si, de este aspecto de tu personalidad que yo reconozco y valoro mucho, la efectividad de tus esfuerzos realmente para ocasionar una verdadera revolución, no quizás muy ruidosa, como dices tú, sutil, pero sí has contribuido a formar un cuerpo de obra eh, gráfica o impresa, ¿verdad? Cuéntanos un poco acerca de esto. Bueno, gracias. Eres generosa conmigo, gracias. Me da gusto que sea como tu percepción y que se sienta eso, porque en lo personal yo me siento como muy afín con la ciudad, de alguna manera muy extraña. Y yo, por mi historia personal, lo he ubicado más o menos en mi pasión por el trabajo, ¿no? Que es muy compatible con em, lo que es el regio. Y no, y esa pasión por el trabajo que tengo, que en otras ocasiones o en otros sitios puede no ser tan no puede resultar ser hasta como poco comprendido. Aquí no siento que tengo como ese limitante, siento al contrario que aquí me puedo expandir un poco desde ahí porque sí me gusta mucho producir y ser activa y me apasiona lo que hago realmente. Y me da gusto que se sienta y que haya como una reciprocidad. Lo que yo no sé si soy lectora si soy tan atinada como lectora, sino he encontrado muchas personas y creadores, escritores, escritoras muy afines a mí, en un sentido muy estricto. Entonces, ha sido fácil dialogar, ¿no? En conectar, en bonar. Y yo trabajo mucho así, siempre me preguntan, ¿cómo es para trabajar contigo? ¿Cómo es? Y yo digo, pues es que no es, no tengo un plan ordenado, voy a decepcionar mucha gente ya revelando mis secretos. Soy una persona extremadamente disciplinada, pero muy poco organizada. Entonces, realmente no es tanto eso, sino que yo trabajo a cómo vienen las cosas, ¿no? Entonces, si surge un proyecto, surge y está todo para que se haga en un momento, pues lo hacemos, ¿no? Y no trabajo con un plan elaborado de que voy a hacer esto de aquí a diciembre. Sí tengo una idea general, ¿no? Y obviamente he aprendido con el tiempo a controlar
soy muy, muy eficaz, ¿no? ¿Tú crees que, bueno, te entiendo perfectamente, comparto algunas cuestiones de esa, de esa personalidad o esas cualidades no organizacionales excesivas, pero tiene que ver no quizás con que las nuevas formas de expresar algo tendrían que romper cánones o metodologías estrictas como heredadas y tendríamos que contribuir un poco más en la actualidad con un poco de empirismo. ¿Tú crees que hay algo de eso en Sí, este ejercicio? sí, sí, yo pienso que sí. Pienso que al final es muy intuitivo y he dejado que esto sea así. Y yo pienso que permite hacer las cosas de una manera diferente. Y esa manera diferente en repetirse, porque también una de las grandes suertes de lo que hago es la repetición. Y cuando uno repite, 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 empieza a ver patrones o empieza a ver una línea, empieza a ver una búsqueda también. Entonces, desde ahí, trabajando de esa forma, es cuando se permite que aparezcan esos hallazgos y empiezan a volverse un discurso, entre comillas, no me gusta mucho esa palabra, pero empiezan a verse como mínimo un intento, ¿no? de decir algo, de construir algo. Y yo siento que ahorita es muy rico trabajar así, yo siento mucha libertad de esa manera y posiblemente también ha sido una manera yo no me daba cuenta al inicio, ¿no? Yo hacía las cosas y las hacía pero ahora que lo veo, pienso, bueno, sí se puede crear sin recursos económicos cosas materiales que cuestan, ¿no? Como un libro, los libros son caros. Yo he ido dematerializando el libro, bueno, sí podemos hablar de esto también, ¿no? De cómo he ido poco a poco liberándome también de mis propias ideas de lo que es todo, ¿no? De lo que tiene que ser un catálogo, un libro, lo que sea. Y me he dado cuenta que los formatos más ligeros de impresión son los más interesantes ahorita, por ejemplo. Sí, de hecho, me gusta mucho ver cómo has podido crear un cuerpo de obra editorial que tiene mucho las cualidades que alguna vez tuvo las vanguardias artísticas, ¿no? De los años 60. Entonces, es como refrescar un ejercicio que se formaliza a veces demasiado, como es el libro, como es la publicación, como son las palabras que yo siento que a veces se sobreprotegen, o sea, como que el gremio se vuelve celoso de su terreno, es muy especializado, pero sin embargo a veces se pierde la espontaneidad y la frescura que permite innovar y permite adentrarnos en otras áreas como las interdisciplinas, que era algo que quería platicar contigo. Me interesa mucho la idea de las interdisciplinas, el ver cómo conviertes cada publicación tuya en un arte objeto y cómo has vuelto accesible al artista el uso del medio impreso para acceder a la difusión y la permanencia de su obra. ¿Podrías platicarnos? Sí, bueno, muy interesante. Pues ese es un punto muy importante para mí, es como el centro de la práctica, ¿no? Un poco, hasta cuando hago cosas hasta curatoriales, creo que procedo de la misma manera y estoy viendo eso suceder un poquito. Yo pienso que el arte, bueno, el arte sabemos puede llegar a ser hasta como muy elitista, ¿no? Tanto en sus precios como en su acceso. Y eso es una de las cosas que yo pienso, por ejemplo, que la publicación puede romper, ¿no? O sea, la publicación tiene un afán y un deseo de democratización. Entonces, yo fui alumna de historia del arte y me acuerdo de los precios de los catálogos y los libros y me acuerdo de la bendición de tener una gran biblioteca ahí a mi acceso, ¿no? Y yo sé que tampoco es el caso siempre. em, y y pienso mucho en eso, por una parte, ¿no? Yo creo que además el arte contemporáneo, pues yo creo que vale la pena que personas jóvenes puedan acceder a él y creo que eso es una de las maneras que yo encontré para crear esto, ¿no? Para propiciar esto. Eso es importante para mí. Luego lo de lo multidisciplinario, sí. Am, yo me doy cuenta también que trabajando al margen de las cosas, por ser yo también una persona al margen, o sea, por más
por más asimilada e integrada que estoy y felizmente lo estoy, pero sigo siendo una persona que viene de otro lado, ¿no? Y pues entonces, a veces siento que también eso me permite estar viendo también al margen de las disciplinas. Y me gusta mucho la conexión entre literatura y arte, por ejemplo, y me gusta mucho cuando los escritores, sobre todo las poetas, hacen el paso al arte visual y cuando los artistas visuales trabajan con la palabra y lo impreso. Y en Monterrey hay un fuerte grupo de artistas que trabajan con la palabra, ¿no? O sea, artistas queridas con las que hemos trabajado ambas. Y, y obviamente, pues para no nombrar, pues si las empezamos a nombrar, las tenemos que nombrar todas por los que no lo se reconocieron. Pero esto, por ejemplo, me parece muy interesante porque efectivamente permite, no sé, permite crear conexiones nuevas o lecturas nuevas de lo mismo. Las prácticas formales de la de nuevas digo, formalizar nuevas formas también, ¿no? De expresión es muy rico para los artistas, creo yo, y sobre todo la calidad que logras en tu editorial siempre va a tener una depurada forma que es de muy alto grado para mí. ¿Cómo es que funciona tu editorial Tres Nubes? Con su independencia que tiene, y yo veo que es una de tus posturas proponer las editoriales independientes. ¿Nos puedes platicar un poco? Sí. A veces no sé si mi postura con lo independiente es tan clara también o es tan ideológica. No creo que yo maneje casi nada desde ahí, pero lo termina hablando de algo que sí tiene que ver con eso, ¿no? Um, no sé cómo decirlo. Um, pues realmente Tres Nubes ha ido evolucionando y ha ido cambiando y va a ir cambiando siempre. Y cuando esté en Tres Nubes yo espero que hasta cuando no esté, si es que siga después de mí o etcétera, que pase lo que pase, um, yo espero que sea la dinámica de este proyecto, ¿no? Yo he cambiado de postura o de forma de trabajar a medida que he ido evolucionando en el proyecto. Entonces me cuesta decir fue así exactamente o es así porque mañana me pueda contradecir sin problema. Yo he trabajado bajo diferentes paradigmas, ¿no? Unos fueron, ok, financiamiento independiente por completo, lo más que se pueda. Esto me agrada mucho porque, bueno, obviamente es la libertad total de todo, ¿no? Pero mis recursos económicos no son lo suficiente como para sostener todas las publicaciones. Y he tenido también la fortuna de hacer alianzas por ejemplo, con la Universidad Autónoma de Nuevo León. Ellos son un gran apoyo para los proyectos independientes de la ciudad realmente porque nos dan el apoyo de coediciones y esto pues es súper valioso para todos, ¿no? Y esto a mí me ha beneficiado muchísimo y me ha permitido también crear otro tipo de contenidos que cuando no hay tanto recurso, ¿no? Entonces, yo siempre trato de adaptar el proyecto al recurso económico que hay, ¿no? Pero he ido transformando muchísimo el acercamiento. También hay libros de Tres Nubes que son asociaciones entre diferentes partes que son como ejemplares prevendidos a cambio del logo, que son como métodos más tradicionales del mundo editorial, también lo he aplicado. Y respecto a becas y demás, hay dos títulos que tuvieron un apoyo institucional económico y creo que es todo en la editorial. Entonces es muy variado. Sí, es como hacer una red de relaciones que se retroalimentan mutuamente. Sí, es que yo trato como cada proyecto o cada libro o cada publicación como independiente.
En- entonces cada una tiene su propio funcionamiento y estoy siempre abierta a la forma que sea, ¿no? Para el proyecto. Entonces realmente no tengo como esa línea tampoco ideológica de voy a operar nada más así. Tuve esa idea en un inicio y la misma experiencia me mostró que no era el camino. De hecho, la siguiente pregunta tiene que ver con eso que he observado de tu personalidad que dice, te considero una persona muy intuitiva, me gustaría saber si estoy en lo cierto Sí. y si esto te ha ayudado a leer tu contexto y entonces, como planteaba al principio, ser muy efectiva en la forma en la que generas un producto editorial, ¿verdad? Y pues esto es un gran valor, lo considero en nuestros tiempos tan complejos, vivimos en la época de la complejidad de la que antes se teorizaba, ya la tenemos a flor de piel. Cómo estar reaccionando a nuestro contexto complejo, caótico, con una mezcla de intuición, pero también en ti hay unas bases muy sólidas de una preparación formal occidental académica. Sí. Yo creo que eso es fundamental en la forma en que tú respondes a un reto. Sí. No, es algo así. Sí, 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 es esto. Es porque creo que llegué a un lugar, pues haciendo las cosas, ¿no? A prueba y error, porque también cuando uno experimenta, a veces hay situaciones o hay que rectificar o hay momentos muy estresantes en los libros, pueden suceder, ¿no? Y pues por eso mismo he aprendido a trabajar de esa manera, a confiar en mi intuición. He tenido la suerte de tener una formación en todos los aspectos muy buena, muy sólida para mí y siempre voy y trato de recordarlo y voy a buscar las herramientas que mi formación medio sea, lo que mi madre me haya dicho, lo que mi padre me haya dicho, lo que recuerdo de no sé, de un éxito, de un fracaso, de un maestro, de un dicho, entonces, y considero que mis amigos son mis maestros también y que mi hijo también. Entonces, he crecido y crezco así y creo que es realmente lo único como inmóvil en mí o lo único fijo, lo único como realmente repetitivo porque tiendo a romper las repeticiones yo misma. Siempre estoy inventando colecciones no me gustan, series. Eso es porque soy ochentera, soy serial, perdónenme, pero no puede uno negar su década. Entonces, de repente, tiendo a crear series con títulos y todo, y a las 2, 3, 4 ya no quiero más, ¿no? Porque la repetición a veces a mí me cansa un poco, desde ahí ese tipo de repetición. Ahora, no es cierto para todo. Por ejemplo, Hoja de Salam, a mí me gusta que esté creciendo y que haya más números. ¿Por qué? Porque ese sí es, creo que un formato que permite que cada contenido sea muy diferente y creo que está muy interesante que sigan, ¿no? Mm. Ahora que vivimos unas épocas extraordinarias, como todos sabemos, debido a la pandemia, tú hiciste una propuesta editorial a la Universidad Autónoma de Nuevo León. ¿Cuál es el título de este proyecto? Se llama Relatos de la Cuarentena. ¿Podrías platicarnos acerca de él? Sí, sí. En ese proyecto, pues yo he vivido toda mi cuarentena en ese proyecto, realmente. Ese proyecto surge el día después de que quedamos encerrados en el confinamiento. Y yo salía justamente de la feria de la Universidad Autónoma, de la UAMLER, con un taller de escritura de cartas y estaba terminando de editar las cartas porque íbamos a publicar una selección con la universidad y pues no, ya no se pudo y entonces pues lo quise solucionar como, bueno, pues voy a subir un issue, una publicación digital de las cartas porque por lo visto no se va a hacer pronto.
Y eso porque yo quería cerrar ese proyecto como lo habíamos prometido, ¿no? Que era, se va a publicar. Entonces también esa, yo soy así, te digo, si dije que se iba a publicar, lo voy a publicar y entonces lo publico de otra manera. Y haciendo esto y viendo la reacción también de los lectores, viendo que sí había respuesta, yo nunca le he apostado a lo digital. De hecho, yo he huido de lo digital toda mi vida. No estoy en contra de la edición digital tampoco, pero pues no es mi campo de acción y siempre he asumido que no era mi campo de acción hasta hace 3 meses, en donde también Tres Nubes dio un cambio, un salto cuántico ahí grande, porque empecé a ser muy activa como todos en las redes y he descubierto o redescubierto formatos que había abandonado, que tenía a los inicios y luego dejé, y Relatos de la Cuarentena fue parte de esa exploración. Y fue ¿Cuántos tomos se han editado, Virginie? ya 8 y estoy editando el número 9 y hay 3 números de relatos escritos por los adolescentes. También unos cuentos de niños también que fueron enviados porque se lanzó también una convocatoria para los niños, ¿Qué mundo es imaginado durante la cuarentena? Y luego abrí la convocatoria primero para los textos. Y estando editando los textos y en el formato digital y recordando que Tres Nubes es una editorial de libros que trabajan la palabra y la imagen, me constó que se me había olvidado hacer la convocatoria para imágenes. La lanzamos. Entonces lo siguiente fue lanzar relatos, las imágenes de la cuarentena y entonces todos los números entran ilustrados con las imágenes que me mandan. Y luego lancé videos de la cuarentena, los videorelatos, y ahí recibí videos de artistas o lecturas de los textos que fueron escritos que pasamos a video también. Y ya son como 30 o más de 30 videos. Y Relatos de la Cuarentena, pues se me ocurrió el día 3 de estar encerrada porque dije, ¿qué vamos a hacer? O sea, ¿qué vamos a hacer? Esto va a durar. Y pensé en las personas y en eso de lo bien que hace escribir, ¿no? Y como lo acababa de vivir con las cartas, pues no sé, se me vino a la mente y obviamente cuando lo dialogué con Antonio Ramos, que es el director de publicaciones de la universidad, pues les pareció muy interesante y nos unimos y eso me permitió también tener más respuesta, porque Tres Nubes es mucho más limitado en términos de seguidores que la universidad, ¿no? Entonces escribieron muchos alumnos, muchos estudiantes en los relatos también. Qué Sí. maravilla y qué gran contribución a nuestra memoria colectiva durante este tiempo que eh, marca un hito histórico. Un, muchos pensamos o creemos que pudiera ser el inicio o un rasgo a un futuro de un nuevo paradigma en nuestros hábitos de vida. Y bueno, debido a esta contribución de Virginie, sé que has ganado un premio en la universidad muy importante. Nos honró mucho a quienes te conocemos por lo merecido de esta nominación y de este premio. Me gustaría preguntarte cómo te sientes al respecto, Virginie. Pues mi primera reacción fue, ¿qué está pasando? Yo estaba trabajando y estaba pues pues en mi cotidiano y no me lo esperaba. No, ¿Cuál no, es el nombre del premio, Virginie? es reconocimiento editorial. Y pues me emocioné, me sentí muy honrada, me sentí muy impactada. Primero no entendí por qué, me lo explicaron. Entonces dije, bueno, si es por eso, pues estoy muy agradecida y estoy muy feliz que se esté poniendo atención a esas características. Me dieron el premio por 2 razones. Una de ellas fue por la experimentación con el formato del libro, ¿no? Como sacar el libro de esa zona de confort del libro que conocemos. Y la otra porque
creo que quieren ya poner énfasis en editores más jóvenes, ¿no? O jóvenes. Entonces, esos dos motivos me entusiasmaron mucho, me parecieron muy bonitos, como muy lindas razones, y pues lo acepté con el corazón abierto y pues sí me impactó. O sea, como que no esperaba ni buscaba ni me imaginaba que, pues que Tres Nubes estaba creando como esto, ¿no? No me estaba dando cuenta. Me, me, me puso en un lugar de espectadora y de lectora. Fue interesante. De tu propia creación. Y pues Sí. yo creo que es muy respetable esta forma que tienes tan entusiasta y, como repito una y otra vez, intuitiva, de ejercer, en la que respetas como el fenómeno, o sea, recibes al fenómeno y reaccionas con él, ante él, o sea, no estás premeditando un plan de voy a llegar a tal título, a tal edad, a tal premio, no. Y bueno, yo considero que eso es uno de los grandes méritos que tenemos las mujeres cuando ejercemos. Tenemos una metodología diversa a la tradicional por el hecho de que quizás estamos marginadas en muchos aspectos y respondemos de una manera diversa, usando muchas veces, como bien lo mencionó Virginia, el corazón. Y pues yo quiero llegar a un punto personal y preguntarte cómo ha sido para ti ejercer tu profesión con tanta entrega y tanta contribución, a pesar de que sé que eres una persona de madre, y cómo ha sido para ti criar a tu hijo, y a la vez poder contribuir Mm, en tu ejercicio Sí, hasta llegar a este premio tan importante. mm, es una excelente pregunta. Ha sido un camino también cambiante. Habrá que preguntarle a él, ¿no? Yo creo que también él me ha mostrado cómo y él me ha permitido mucho. Yo siempre quiero pensar y mi meta es que él diga de mí, por ejemplo, mi mamá está muy ocupada o ha estado muy ocupada, pero siempre estuvo presente, ¿no? Para mí es muy importante eso. Y, y una de las cosas que más agradezco de mi trabajo es que me permite estar con mi hijo. Él me acompaña a todo, pues ya muchos lo conocen. A veces quiere, a veces no. A veces, De muy buena gana y a veces no. a veces hay que negociar. am, pero por lo general ha sido un gran compañero y yo siempre he comunicado mucho con él y le he dicho las cosas como son y no he tratado de esconder l- o lo menos posible, ¿no? Obviamente protegiéndolo siempre y procurándolo y siempre reiterando cuando estoy muy ocupada que, que no dejo de pensar en él o que no dejo de estar para él, etcétera, etcétera, y tratando de compensar un día um, pues mucho trabajo y con un día donde estoy un poquito más al tanto. Eso dicho, es complicado. Yo trato de no entrar en conflicto, porque creo que las mujeres caemos en ese conflicto porque no tenemos otra, pues no hay de otra. Y no es porque queremos estar en conflicto, es porque realmente no hay apoyo para nosotras de ningún tipo, salvo el que nos damos entre nosotras. Entonces, yo también tengo la confianza de si tengo una cita con mujeres, que si lo llevo, jamás me van a hacerme sentir mal o jamás me van a hacerme sentir que porque llevaste a tu hijo, ¿no? Y también lo he educado para que respeta ese tiempo y que también permita esto, ¿no? Pero eso es un hecho, o sea, yo trabajo mucho con mujeres y por lo mismo también me ayuda mucho a convivir con mi hijo porque no puede estar, no es profesional llevar a tu hijo, porque son cosas que escuchamos, ¿no? Um, entonces ha sido un poco así, acoplarme
pues llenar las horas de escuela con citas y tratar de malabarear un poco con todo para pues siempre estar en las tardes con él, en que yo esté ocupada en algo, ¿no? Yo considero en lo personal que has logrado un equilibrio de ser o ejercer tu profesión de manera autónoma, formal y a la vez con excelentes relaciones con las instituciones y también con los creadores independientes. O sea, yo no siento que tú en ninguna manera hayas fallado a la confianza que alguien pudo depositar en ti y eso pues es un gran mérito, un gran logro. A tu edad eres muy joven y el premio habla mucho por sí solo. Y ya tocando un tema personal que quiero desligar incluso de tu ejercicio como editora o como artista o como curadora, porque tú eres curadora también importante, pero quizás el último tema tendría que ver con tu compromiso feminista. A mí a veces se me complica decirle a alguien, sé que eres feminista porque no sé cómo se ha vuelto complejo el lenguaje, no quiero transgredir la formalidad que tiene este movimiento, entonces quiero escucharlo de tu propia voz esto. Sí. Sí, tengo un compromiso feminista y tengo un compromiso con las mujeres, muy declarado, muy asumido. am, y, y bueno, ¿por qué tengo ese compromiso? Pues yo creo que mis papás lo hicieron bien. Me hicieron dudar y cuestionar y hasta me hicieron enojar lo suficiente como para llegar ahí, ¿no? Y también tuve grandes maestras. ¿Por qué mi compromiso con las mujeres? Pues soy mujer, ¿no? Y me pasó algo, siempre he estado interesada con la escritura de mujeres, con los libros feministas. Descubrí la literatura feminista con Simone de Beauvoir por mi cuenta como adolescente, que fue como una revolución interna para mí muy grande y como que estuve muchos años tratando de comprender. Y para mí decir abiertamente que soy feminista sí ha sido un proceso también porque siento que es un compromiso con la colectividad. Mi compromiso conmigo misma ya lo tenía y ya lo había hecho y había pactado y leía y me educaba y hasta escribía ensayos y sí me informé sobre las diferentes, el feminismo histórico, todas las corrientes, etcétera, etcétera. Siempre he leído sobre esto y siempre me he considerado feminista a solas, pero decirlo al mundo, llevarlo a cabo, meditar, cosa que no hago mucho porque no le dedico el tiempo, es correcto. Lo agradezco mucho a las mujeres que sí militan a tiempo completo porque son admirables, hacen un trabajo fenomenal, son las que mueven las leyes, son las que cambian realmente las cosas. Yo siento que yo no hago gran cosa realmente, más que tratar de hacer las cosas con conciencia, desarrollar ciertos tipos de publicaciones, promover mucho el trabajo de mujeres entre mujeres y lo que se llama la Abrir sororidad. espacios, Sí. transmitir conocimiento, Sí, facilitar herramientas. visibilizar también en el discurso, bueno, en la palabra, no en los textos, tratar de publicar contenidos que hablan de esto, pero realmente es la militancia que cambia las cosas, ¿no? Y tengo mucho respeto a las mujeres militantes. Y esto pues ya para cerrar, Mm. te lo pregunté al final porque pues estamos ante un siglo nuevo, llevamos 20 años viviendo en el siglo XXI y las vanguardias del siglo XXI son muy diversas a las del siglo XX y tienen que ver mucho con lo humano. En el siglo XX a estas alturas estábamos fascinados con la máquina, la automatización, y ahora todo lo contrario, estamos cuestionando la automatización, la pérdida de lo humano. Se ha radicalizado aquello que defiende lo vulnerable, como es el caso del feminismo o el movimiento de derechos de equidad de género, etcétera. Tú que me puedes
acompañar un poco con más sustento. Y pues yo creo que eso son las nuevas vanguardias, o sea, estar ubicados en la diversidad, en la equidad, frente a sociedades que se vuelven contrariamente más conservadoras por las cuestiones económicas, que se vuelven más severas, etcétera. Fenómenos entendibles uno y el otro, pero que están en constante choque y en constante lucha y pues la labor de un curador, de una curadora, de una editorialista, de una galerista, de un galerista, de un gestor cultural, eh, ¿cuál debería ser según tu ver en el presente? Ay, no sé si soy tan buena en dar consejos o en decir cómo deben de ser las cosas, pero em, pues Pero abiertos, reconocer ese tipo abiertos. de cosas es bueno, o sea, Sí, saber que ahorita es muy sí, difícil defender verdades absolutas, por ejemplo. sí. Y tendemos a estar cada uno aferrados a ellas, ¿no? Si es un momento muy polarizado, donde todos, yo misma, podemos llegar a estancarnos un poco porque tenemos, yo siento que muy poca tolerancia ahorita, a absolutamente nada. Yo creo que es nuestra relación al tiempo que está profundamente como trastocada y nos hace falta como redefinir el tiempo. Yo creo que los agentes culturales lo que pueden hacer es actuar con, em, no iba a decir honestidad, pero sí honestidad, o sea, actuar con su intuición y también como en búsqueda de una sociedad y de una colectividad más sana, más plena. Y Ahora, perdón que te interrumpa, no mm, tenemos respuestas, pero sí podemos promover que es un periodo de reflexión, como dices tú, tomar calma tomar y calma y reflexionar. actuar, Ujú, pero ujú, actuar, sí, actuar hacia una acción dirigida, no en contra de los demás, porque siento que la reactividad ahorita no es algo favorable nunca lo es, de hecho, a la creación como tal. Es actuar, pero actuar como para construir. Y para eso hay que estar centrado, sí, hay que estar centrado en eso, ¿no? Y no buscar, pues yo siempre digo, no buscar el beneficio propio, sino el beneficio de todos. Y bueno, eso es mi postura en general. Yo sé que no todos tenemos la misma postura, pero, pero esta es la mía. pues quienes convivimos contigo y hemos trabajado contigo, hemos encontrado una beta muy rica en tu Muchas persona y gracias, en tu Sara. ejercicio. Te agradecemos muchísimo acompañarnos. Yo, Muchas gracias por tus palabras, Virginie. Y pues ya sabes que te acompañamos en tu carrera, nos retroalimentamos, que continúe Tres Nubes hasta que tenga que vida para mm, dotarnos a todos nosotros también. mm, Muchas gracias, Virginie, a por estar ti, con nosotros. muchas gracias, Sara. Y buenas noches y gracias por acompañarnos. Hasta luego.